Orar es platicar con Dios, y en camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, en vivo, de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día, en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. ¡Que Dios te bendiga! Hermanos, pues vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor hoy nos hable. Y ahí les pido que por favor vayamos al libro de Juan, hermanos. Vámonos todos por favor al libro de Juan. Es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Es el cuarto evangelio, hermanos, del Nuevo Testamento. Y ahí vámonos a Juan 11:1. Vámonos todos allí a Juan 11:1. Juan 11:1. ¿Listo? Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios allí en Juan 11:1. Dice, nos habla sobre ¿qué? Sobre la muerte de Lázaro. Muchos de nosotros tal vez ya conocemos esa hermosa historia, ¿verdad? De milagros que hoy vamos a ver. Pero dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y de ahí nos vamos al versículo 21, por favor. Y dice: y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. La palabra de Dios nos habla justamente acerca de ¿quién? De Lázaro, del amigo. Ahí dice que era amigo del Señor Jesucristo. Justamente las hermanas de Lázaro fueron ¿qué? Corriendo con el Señor Jesucristo, porque Lázaro, el amigo del Señor Jesús, estaba enfermo. Y esa enfermedad que Lázaro estaba teniendo era una enfermedad que le podía causar la muerte. Podemos ver allí que María era la mujer que había ungido al Señor Jesucristo con el perfume y enjugado sus pies con sus cabellos. Marta era esa hermana que cuando el Señor Jesucristo fue a verlas a su casa, cuando las visitó, Marta era la que estaba ¿qué? Afanada por el quehacer. Era la que estaba más preocupada por tener la casa limpia que el poder dedicarle ese tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el Hijo de Dios quien había hecho esos milagros, mismos milagros que María y Marta ya habían visto. Es por eso que ellas jamás dudaron en ir en búsqueda de ¿quién?
de nuestro Señor Jesucristo, porque ellas ya habían visto todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Ellos por eso fueron corriendo, y más seguramente porque dijo, no, pues es su mejor amigo, ¿cómo no va a venir a ayudarlo? ¿Cómo no va a venir a sanarlo? Sin embargo, allá hay algo en la palabra de Dios, en esta gran historia, que a mí me llamó mucho la atención. Que cuando las dos hermanas fueron con nuestro Señor Jesucristo no salió corriendo a ir con su amigo, sino dice allí la palabra de Dios que todavía se quedó 2 días más en el lugar donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos deja ver a ti y a mi hermano que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que los tiempos de Dios son perfectos. Y ahí es donde viene el primer punto de esta charla, hermanos. El primer punto de esta charla es: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ese es el primer punto de esta charla. Todo tiene su tiempo. Y si nosotros nos vamos nuevamente allí a Juan, nos vamos nuevamente a Juan 11:6, dice la palabra de Dios: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, aquí nos hace 2 afirmaciones la palabra de Dios. Dice, cuando oyó, o sea, el Señor oyó. El Señor ya sabía que Lázaro estaba enfermo, pero también dice aquí, se quedó. O sea, Él oyó, no salió, se quedó en el lugar donde estaba. Y seguramente, hermano y hermana, si un varón o un familiar, un amigo, un conocido, alguien que quisiéramos mucho, nos hablara por teléfono, fuera a nuestra casa, nos dijera, oye, ayúdame, tengo esta necesidad, mi familia, mi hijo está enfermo, ayúdame, no tengo cómo llevarlo al hospital. Seguramente, hermano y hermana, lo primero que tú y yo haríamos es salir corriendo. Seguramente dejaríamos de estar haciendo lo que en ese momento estábamos haciendo para salir y darle esa ayuda a esa persona que nos las está solicitando. Seguramente, no importa cómo inclusive estuvieras vestido, tú salías así para darle esa ayuda. Y eso es lo más razonable. O sea, eso es lo más razonable de hacer. De que cuando alguien te pida ayuda, lo más razonable es ayudar en ese momento a la persona. Pero eso no fue lo que en ese momento hizo nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su hora. No son nuestros tiempos, son los tiempos de Dios. Y seguramente, hermano y hermana, en estos momentos tú estás pasando por alguna necesidad. Seguramente ahorita, en estos momentos, en ese lugar donde hoy tú estás clamándole a Dios, estás esperando la respuesta de Dios por alguna necesidad que estés pasando en este momento. Seguramente puede ser familiar, seguramente puede ser económica, puede ser de salud, o puedan ser otras circunstancias. Misma respuesta que en estos momentos no ha llegado a tu vida. Pero esto no quiere decir que Dios no nos esté escuchando. No, al contrario, Dios nos está escuchando, y a Dios le duele en su corazón lo que tú y yo estemos pasando. Pero lamentablemente, en la sociedad donde ahorita tú y yo estamos viviendo, es una sociedad, es un mundo muy acelerado. Cuando tú y yo vamos a comprar algo a la tienda, vamos al súper, y la persona que te está atendiendo, la que te está cobrando, pasa un producto, luego lo ve el otro y vuelve a pasar el otro producto. Tú te desesperas, ¿sí o no? ¿A poco no? A veces hasta dices, ya no voy a ir a comprar allí. Es más, hasta le dices al hijo, al esposo, a la esposa, ya no vayan a comprar ahí. No, se tarda me tardo más en que me cobre que en lo que ya me lo comí. No, hermanos, así es como está actualmente nuestra celeridad en este mundo. Todo lo queremos muy rápido. Y les voy a poner un ejemplo.
Todos conocemos esa aplicación de mensajería instantánea que es el WhatsApp, ¿no? Todos hemos sido bendecidos por medio de esa aplicación. ¿Por qué? Pues porque allí puedes contactar a tus familiares, inclusive nuestros líderes de célula por ahí nos contactan, por ahí sabemos las grandes bendiciones que van a venir a la iglesia, ¿verdad? Y entonces fue creada con el fin de ¿qué? De poder comunicarnos. Sin embargo, ¿verdad? La aplicación o los que hicieron esta aplicación se dieron cuenta que los usuarios estaban ya muy desesperados porque era a veces muy complicado, que tendrías que escribir mucho. Y luego a veces eran unas cartas impresionantes que muchas veces se escribían y decían, ay no, tengo que leer todo esto. A veces ni se leía. Bueno, se implementó ¿qué? Los mensajes de voz, ¿no? Entonces muchos de los que ahora estamos aquí te pueden mandar un mensaje escrito, pero tú regresas la respuesta con un mensaje de voz, ¿no? Es mucha bendición, claro, porque cuando vas manejando, cuando no puedes tener el celular a la mano, nada más lo pones y lo escuchas, es de tremenda bendición, sí, pero aún no estamos preparados, o más bien no estamos teniendo esa paciencia para escuchar todo ese mensaje, que ahora ya implementaron esa velocidad de reproducción. Y ahora puedes ver que ya lo puedes reproducir a 2, 5 velocidad, a una velocidad más rápida. No importa si el mensaje se distorsiona y estás escuchando una ardillita, no importa. El mensaje que te mandaron pudo haberse, si tú lo hubieras escuchado de una forma normal, 1 minuto se hubiese tardado. Pero tú en 10 segundos, 30 segundos lo escuchaste, y en menos del minuto que tardaba el mensaje ya diste la contestación. Así tan desesperados, hermanos, estamos cada uno de nosotros por recibir una respuesta. No estamos ni siquiera atentos a escuchar lo que nos están escribiendo, ni siquiera estamos atentos. Pero en Cristo, hermanos, no es así. En Cristo no hay una velocidad de respuesta. En Cristo puede Él contestarnos en segundos. Puede contestarnos en minutos, puede contestarnos en horas, puede contestarnos en meses o en años, hermanos. Pero Dios es bueno, es soberano, hermanos. Dios puede tardarse o no puede tardarse. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que tener ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Es la paciencia. Muchos de nosotros nos puede costar trabajo ese fruto que es la paciencia. ¿Cuántos de nosotros, como lo hemos platicado, somos muy impacientes? Somos tan intolerantes a esperar la respuesta que hasta nos desesperamos, y es cuando muchas veces tomamos decisiones que no son las correctas. Pero cuando tú y yo, hermanos, empezamos a pulir ese fruto de la paciencia, que ojo, ese fruto lo vamos a pulir ¿cómo? Por medio de la búsqueda diaria de Dios. Cuando entramos en oración a su presencia, en ese momento, en ese tiempo de intimidad con Dios, se va poniendo en nosotros uno de los tantos frutos que tiene el Espíritu Santo para nosotros, y ese fruto es la paciencia. La paciencia. Y ahí es donde el Señor Jesucristo le estaba indirectamente diciendo a María y a Marta: sean pacientes. El Señor Jesucristo ya sabía, y lo dice la palabra de Dios, Él ya sabía que esa enfermedad no era para muerte, era para glorificar el nombre de Dios, para glorificar al Hijo de Dios. Ahí lo dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios también nos habla de muchos varones de Dios que fueron, ¿verdad? Fueron pacientes a recibir la respuesta de Dios. Uno de ellos era Daniel. Esta parte a mí me llama mucho la atención y me quedé yo completamente impactado cuando un día se dio esta parte de Daniel, y dice que Daniel, cuando se le apareció el ángel después de haber ayunado 21 días, el ángel le dijo: desde el primer día que tú oraste a Dios, fue contestada tu oración. ¿Te das cuenta? Desde el primer día, hermanos. Ahí nos deja ver otra vez la palabra de Dios, que Dios sí escucha nuestras oraciones, y que no espera hasta que sean, ya son 2 semanas, ya lo voy a escuchar a ver qué me dice. No, hermanos, no. El Señor nos escucha desde el primer
día. Desde el primer momento, desde ese momento que cerrada la puerta buscas a tu Padre, desde ese momento Dios ya nos está escuchando. Ya nos está escuchando. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel fue paciente, hermanos. Se tardó a lo mejor allí 21 días en contestar la oración de Daniel, en recibir la respuesta. Pero Daniel fue paciente. Y es algo de lo que tú y yo, hermanos, debemos de ser. Debemos de ser pacientes, porque no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y Dios es bueno. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama a ti y a mí. Así que no nos desesperemos por recibir la respuesta de Dios. Más bien, seamos pacientes, seamos constantes en la oración, en la búsqueda diaria del Señor. ¿Qué era lo más importante que podía hacer el Señor Jesucristo con Lázaro? ¿Darle la sanidad o resucitarlo? Resucitarlo, hermanos. Ahí podemos ver que lo más importante, claro, eso era algo sobrenatural, la resurrección, ¿verdad? Ahí podemos ver que Lázaro ya estaba muerto, pero el Señor lo resucitó y obviamente le dio la sanidad, hermanos. Ahí podemos ver que el poder de Dios no es limitado, hermanos. El poder de Dios no es limitado, sino Dios es un Dios todopoderoso. Es el Dios de lo imposible, que se duele de nuestras necesidades. Y vámonos todos, por favor, ahí a Juan, ahí mismo, a Juan. Vámonos a Juan 33, 35, por favor. Ahí donde estamos, nada más le damos vuelta a la hoja. En Juan 33, 35. Y dice la palabra de Dios. Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Hermanos, el segundo punto de esta charla es: Jesús se conmueve en nuestro dolor. Jesús se conmueve en nuestro dolor. Nosotros podemos ver allí que cuando el Señor Jesucristo le preguntó: ¿dónde está? Está aquí. Quitaron la piedra. Dice allí la palabra de Dios que Jesús se conmovió en espíritu, hermanos. A Jesús le dolió. Y todos sabemos que Jesús es Dios hecho hombre en esta tierra. Es Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Entonces, Dios se duele por nuestras necesidades. Dios no es indiferente a tu problema y a mi problema. Al contrario, Dios se duele. A Dios le duele. La palabra de Dios nos dice que el Señor, que cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿tú y yo tenemos sentimientos? Sí. Todos tenemos sentimientos. Pueden ser sentimientos de gozo, hay ocasiones de tristeza, pero tenemos sentimientos. Bueno, pues estos mismos sentimientos, lo mismo que tú sientes en tu corazón, hermano y hermana, es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo siente cuando tú y yo estamos pasando por alguna necesidad. Tú y yo fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo, a partir del momento que confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor, en ese momento pasamos de ser hijos del mundo a ser hijos de Dios. Y yo te pregunto, ¿un padre no se conmueve por sus hijos? ¿Tú y yo no somos hijos de Dios? ¿No Dios es nuestro Padre? Entonces Dios se va a doler por nuestras necesidades. Sí, hermano, sí, Dios se duele por tu necesidad. Dios también está a tu lado llorando. Él está obrando, pero Él no es indiferente a nuestro dolor. Dios también se duele por esa necesidad. Y ahí es donde Jesús,
a ti y a mí nos muestra algunas de sus características. Y una de sus características es demostrarnos la compasión. Dios se compadece de nuestro dolor. Dios también se entristece por nuestro dolor, pero también nos muestra su amor. Dios es bueno, Dios nos ama, por eso hoy tú y yo estamos aquí. O sea, el Señor siente lo que tú y yo sentimos, hermanos. Así que no temamos de ahora en adelante de ir a buscar a Dios, de poder derramar tu corazón delante de Él y decirle: Señor, estoy pasando por esta situación, estoy muy enojado, papá, porque me están levantando una calumnia, papá, me están acusando de algo que no es cierto, papá, ayúdame, estoy enojado, papá, estoy inclusive enojado porque tal vez no veo tu respuesta, papá, pero yo sé que tú estás obrando, dame la paciencia, papá. Papá, estoy triste porque hoy estoy viendo cómo mi familia se está separando, cómo mi hijo se ha ido de casa, cómo mi esposo, mi esposa ya no están en casa. Ayúdame, papá. Ayúdame también porque hoy fui al doctor y hoy me dieron una noticia que no fue nada agradable. Tengo familia, tengo hijos chiquitos. Ayúdame, papá. Hermano, no dudemos de ir a buscar a Dios. Vayamos con nuestro corazón dispuesto, sabiendo que Dios nos está escuchando, que nuestras oraciones, así como Daniel, desde el primer momento van a subir a oídos del Señor. Pero tenemos que ser pacientes, hermanos, y tenemos que saber que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que no es indiferente a esa necesidad. Así que nunca le ocultemos nada a Dios, aunque sabemos que para Dios no hay nada oculto, hermanos. Pero no le ocultemos nada a Dios. Dios quiere saber de nuestra boca lo que tú y yo estamos pasando. El Señor quiere saber de tu boca lo que estás pasando. Pero ¿cómo queremos que el Señor obre si no le decimos? Porque Dios puede obrar sin que tú y yo se lo pidamos. Pero lo que vamos a decir es: pues fue suerte. No, fue gracias a esa persona que me presentaron. Pero cuando tú y yo clamamos a Dios y cuando estamos en una ferviente búsqueda constante con Dios, vamos a saber que fue por gracias a Dios. Que Dios mandó a ese doctor, sí, pero Dios lo sanó. Que una persona me contrató, sí, pero Dios lo mandó y le dijo: Él es mi hijo, dale el mejor puesto, dale el mejor sueldo, porque Él lo va a hacer excelente. En el nombre de Jesús, hermanos. Así que, hermanos, creamos en sus promesas, creamos en su poder, hermanos, porque Dios es bueno. Dios nos ha dado promesas. ¿Para qué? Para que le creamos, porque Dios nos las quiere dar. Dios nos las quiere dar. Y ahí vámonos por favor al versículo 25 al 27. Vámonos por favor allí al versículo 25 al 27. Y vamos a estar moviéndonos un poquito en este capítulo, porque es el capítulo que el Señor quiere que estudiemos el día de hoy. Y ahí justo, ¿verdad? En el capítulo 25 al 27 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y de ahí nos vamos al versículo 40 y dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es nuestro tercer punto, hermanos. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios. Y justo es como se llama la charla del día de hoy: tan solo cree, tan solo cree. Y vemos justamente en lo que habíamos leído en la palabra de Dios, número uno,
que el Señor Jesucristo se quedó 2 días aún en el lugar donde Él estaba, cuando Lázaro lo que necesitaba es que en ese momento el Señor Jesús estuviera ahí para poder sanarlo. O inclusive que tan solo el Señor Jesucristo dijera la palabra y este Lázaro hubiese sido sano. Pero el Señor Jesucristo esperó. El Señor Jesucristo esperó. Y es ahí justamente cuando viene la parte que activa el poder de Dios. ¿Qué es eso, hermano, que activa el poder de Dios? La fe. La fe. Si me ayuda ahí mi hermano del alabanza, del teclado, por favor. La fe. La fe. Ahí tan solamente nuestro Señor Jesucristo le dijo a su hermana: tan solo cree. Cree, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dudemos una vez más, hermanos, del poder de Dios. Todo este pasaje que acá estamos leyendo está lleno de fe, hermanos. Está lleno de fe. Número 1, cuando las hermanas de Lázaro fueron en busca del Señor Jesucristo, ahí ellas dijeron: no voy a ir con el doctor, no voy a ir con mi mejor amigo para que me diga a ver qué remedio le doy a mi hermano. No, lo primero que voy a hacer yo es ir y vamos a ir en búsqueda del Señor Jesucristo. Allí ellas están actuando ¿cómo? Con fe, hermanos. Si nosotros nos vamos aún más atrás en el versículo 21, justamente dice: y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí ya había muerto Lázaro, hermanos. Pero fíjense la fe impresionante de estas mujeres. Fíjense la fe impresionante de estas mujeres, porque todavía dice: más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Wow, hermanos, qué fe tan impresionante de estas mujeres. Ellas ya habían visto, dicen: mi hermano ya está muerto, pero sé, Jesús, que si tú le pides a Dios, Dios lo hará. Wow, hermanos, esta es una impresionante fe, una fe que tú y yo debemos de tener todos los días. Todos los días tú y yo, hermanos, debemos de tener esa fe, hermanos. Debemos de tener esa fe. Y aún, hermanos, aún cuando la situación a veces se pone bien compleja, hay situaciones en las que tú y yo ya estamos viendo que ya se ha salido del control. Y la palabra de Dios nuevamente aquí nos lo dice en el versículo 39, arribita en el versículo 39 dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hermanos, esa palabra hiede ya nos está diciendo: ya no hay solución, Señor, ya no hay solución. Ya estamos viendo que mi hermano ya está oliendo mal, ya está en un proceso de descomposición. Y todavía lo recalca diciendo: son 4 días, son 4 días. Seguramente cuando quitaron la piedra en ese momento, el olor no era nada agradable. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, en la situación que estamos pasando, no estamos en la misma situación? Vamos a llamarlo así, de descomposición. ¿Por qué? Porque ese hijo que se fue de casa, ahora ya lo vemos a lo mejor más en alcoholismo, en drogas. Ahora lo vemos que se está juntando con personas que no lo están edificando. Ahora vemos que ya hasta dejó la escuela. Vemos inclusive nosotros como hijos, a lo mejor vimos que ya nuestro papá se fue de casa, que ya no está.
que lamentablemente a lo mejor ya está inclusive buscando formar otra familia, o alguno de nosotros crecimos sin un papá, sin una mamá, no lo hemos visto y decimos, no, esta situación ya jamás se va a componer, jamás se va a componer. O seguramente tú y yo estamos pasando por una situación económica y ya no vemos, hemos ido a tocar a muchos lugares para que nos den un trabajo y no vemos que nos abran las puertas, hermanos. No vemos que nos abran las puertas y estamos en el mismo proceso que estábamos con Lázaro, en ese proceso de descomposición donde vemos que ya no hay solución ante nuestros ojos, ya no hay esa solución, hermanos. Ya no hay esa solución. Pero la palabra de Dios le dijo a María, a las hermanas, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, a pesar de las circunstancias en las que estamos viendo, ¿cuántos de nosotros un alimento en nuestro hogar no se nos ha descompuesto y lo primero que hacemos es, ya tíralo, ni te lo comas porque te va a hacer daño? Puede tener a lo mejor puede ser un plátano y puede estar por arriba un poquito medio feo y por abajo todavía bueno, no, tíralo, te va a hacer daño, ya está gusanado. Lo primero que hacemos es decir, desecharlo, no, ya no tiene solución, ya no tiene solución. Lo mismo sucedió en la situación del hermano de Lázaro. Ante nuestros ojos ya no tenía solución. En una ocasión, hermanos, había un varón que había ido por alguna razón, dice él, que compró pan, ¿no? Iba caminando, compró pan, ¿no? Ese pan que él compró, pues dice que no sabía ni por qué lo había comprado, simplemente pues compró una bolsa de pan. Se encontró un hermano, de hecho fue por aquí cerca de la iglesia, se encontró un hermano, se saludaron, dijeron, mucho gusto, ya tiene mucho que no te veo, bueno, todo ese saludo. Y al hermano que había comprado el pan, le dijo, mira, te lo regalo, llévatelo. Y en ese momento pues esa persona le dijo, lo aceptó el pan. Tiempo después se volvieron a encontrar estas dos personas. Y este varón le dijo al que le había regalado el pan, oye, te quiero decir algo. Ese día que tú y yo nos encontramos, yo iba a llegar a casa, ya era de noche y no tenía alimento para llevarle a mis hijos. No tenía que darle de comer a mis hijos. Yo iba a llegar con las manos vacías. Y seguramente ese varón, hermanos, estaba en esta misma posición. Estaba en esa misma posición donde él metía sus manos al bolsillo y por más que le buscaba, no encontraba nada. Seguramente la desesperación de él era muy fuerte de poder llegar a su casa y no tener un alimento, hermanos. Tal vez ya al ser tan noche, ¿en dónde podía encontrar un trabajo? Pero hoy la palabra de Dios dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hermano, ese alimento, ese pan que en ese momento ese varón le regaló a su amigo, fue el alimento que les pudo dar a sus hijos esa noche, hermanos. Ahí podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, hermanos. La palabra de Dios dice, si los pajarillos que no trabajan comen, tú que eres mi hijo, ¿no te daré yo de comer? Hermanos, no dudemos del poder de Dios, no dudemos de las promesas que Dios tiene en nuestras vidas. Porque Dios es bueno. No importa, hermano, el problema que tú estés pasando en estos momentos. Sé que ante nuestros ojos es bien difícil, hermano, pero no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas de Dios como ese milagro va a suceder, hermanos. Tú y yo debemos de hacer nuestra parte. Sí, claro. ¿Cuál es nuestra parte? No dejar de orar, no dejar de creerle a Dios en sus promesas. Porque Dios nos ha dado promesas no para frustrarnos, hermanos, sino nos ha dado promesas para que se cumplan en nuestras vidas. Pero tan solo necesitamos creerle al Dios Todopoderoso, hermanos. Así que, hermanos, creamos en las promesas de Dios. La palabra de Dios nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios también nos dice, fiel es que os llama, el cual también lo hará. ¿Y no Dios nos llamó y nos dio la salvación? Amén, hermanos, amén. Y les quiero contar parte de mi testimonio, hermanos.
parte de mi testimonio. Sé que muchos de nosotros estamos orando por una necesidad, inclusive a lo mejor hasta por un hijo que se fue de casa, un hijo de rebeldía. Y en mi vida, antes de yo llegar a Cristo, la primera persona que conoció de Cristo en mi casa fue mi mamá. Mi mamá fue la primera que conoció de Cristo en mi casa. Y yo recuerdo mucho que cada fin de semana ella se salía. Yo sabía que iba a una iglesia, sin embargo no le tomaba nada de atención, porque yo estaba en mi relajo, hermanos. Yo estaba en mi relajo, y en el momento que pues ella veía que pues en mí no había esperanza, ¿no? Y no nada más ella, sino muchas personas que estaban a mi alrededor veían cómo yo me estaba convirtiendo en la persona que mis papás no me habían educado, hermanos. Entonces yo creo con todo mi corazón que en el primer momento que mi mamá tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, en ese momento ella hizo suya la promesa de: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y amén. Y en ese momento, hermanos, en ese tiempo que mi mamá estuvo orando por mí, por mi familia, pues yo, hermanos, más me alejaba de las posibilidades de acercarme a Cristo. Yo estaba en un relajo muy fuerte, en fiestas. Yo no llegaba a veces a la casa, a veces y le contestaba a mi mamá el teléfono, pero era una persona completamente rebelde, hermanos, completamente que ante los ojos de las personas pues ya no había más que hacer. Seguramente en algún momento por la mente de mi familia llegó a pensar que pues el cómo iba a terminar yo no iba a ser lo mejor, hermanos. Y recuerdo mucho que un lunes en mi casa se estaba dando la célula. Mi mamá era anfitriona de célula, y yo recuerdo mucho que pues yo por estar ciego, hermanos, por estar completamente en mi rebeldía, en mi relajo, ese día que estaban dando célula en la casa, yo quería sacar el carro, hermanos. Yo me aferré a querer sacar el carro de la casa, y resulta que el líder de ese momento que estaba dando la célula puso el carro afuera de la entrada para poder yo sacar el carro. Entonces, tanto era, de verdad, hermano, yo quería sacar el carro. O sea, yo ahorita lo cuento, pero en ese momento estaba yo enojado. ¿Por qué ponen el carro allí? Y aparte, pues a veces me enojaba pues porque yo tenía que llegar del trabajo y tenía que pasar por en medio de las personas de la célula. Y pues tanto era la desesperación. Mi mamá me vio que yo estaba allí como que desesperado, y pues, hermanos, tuve que ir a interrumpir la célula. Interrumpí la célula, hermanos, para que ese líder moviera su carro. O sea, tanta era mi ceguera, tanta era mi rebeldía, que hice, no, en ese momento que interrumpieran la palabra de Dios, hermanos. Ahorita cuando pues Dios me recordó eso, fue un gran dolor en mi corazón, porque interrumpí la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra que muchos hermanos estaban necesitando en ese momento. Y así era mi situación, hermanos. Todo ese lapso desde que mi mamá conoció de Cristo hasta que yo llegué, pasaron aproximadamente 8 años, hermanos. 8 años de oración de mi madre. 8 años, hermanos. Y seguramente en el primer año, en los primeros meses, pues hubo muchas decaídas, ¿no? Seguramente en mi mamá de decir: no, pues mi hijo no va a llegar. Inclusive ella en algún momento me dijo que pues sí, no veía que yo fuera a llegar. Pero, hermanos, para la gloria de Dios, Dios me permitió conocerle, y Dios me permitió estar aquí. Y hoy yo te digo a ti, hermano y hermana, que no hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y esta es una situación que yo pasé, pero hay muchas situaciones de enfermedades, hermanos. Las semanas pasadas, ¿cuántas veces no vimos a hermanos que inclusive ya les habían dicho: hey,
ya despídete de ese familiar porque ya no va a pasar de este tiempo. Y hermanos, los vemos aquí dándonos el testimonio, hermanos. Esos son los milagros que Dios ha hecho. Milagros también de economía, de personas que se quedaron sin trabajo y Dios les ha abierto las puertas de mejores trabajos, hermanos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro papá. Es el que nos dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, no dudes de lo que tú estás pidiéndole a Dios. Yo no sé cuáles sean las circunstancias que tú estés pasando en este momento. Yo no sé si realmente hoy estés pasando una dificultad porque tal vez te dieron una mala noticia de salud, o tal vez estás viendo a tus hijos que se fueron de casa. Tal vez tu relación con tus hijos, con tu esposa, ya no ha sido la misma, ha sido peor. Es más, ya a veces ni siquiera quieres llegar a casa. A veces quisieras pasarte todo el tiempo en tu trabajo porque la circunstancia está muy difícil, hermano, hermana. No desistas de clamar a Dios. No desistas de clamar a Dios, porque un día le vas a dar la gloria a Dios. Un día nos vas a dar testimonios y va a ser tu testimonio esa punta de lanza de fe que otras hermanos, hermanas les va a ayudar para que ellos también no desistan en su fe, hermanos. No desistan en su fe. No desistan en su fe. Y hoy quiero hacer algo, hermanos, que Dios puso en mi corazón. Y quiero que ahí cierres tú tus ojos. Cierra tus ojos y recuerda cuáles han sido las promesas que Dios te ha dado, que inclusive has olvidado. Tal vez Dios te prometió que va a regresar a tu hijo, a tu hija, y tú la has olvidado. Recuerda esas promesas que Dios te ha dado. Recuerda que inclusive has dejado de orar por esa promesa, o tal vez Dios te dio la promesa que te va a dar un trabajo y tal vez no lo has visto y has olvidado esa promesa. Vuélvela a recordar, hermano. Vuelve a recordar esa promesa. Tal vez Dios te ha dado esa promesa de salud, hermano, y tal vez no la has visto, pero hermano, hoy es momento de recordar. Y tal vez te ha dado grandes promesas Dios, hermano. Grandes promesas Dios. Hoy es momento de que las recuerdes y digas: Señor, sí creo en tus promesas. Yo creo que veré tu gloria, papá, en estas promesas. Hermano, cree en esas promesas. La palabra de Dios nos dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La palabra de Dios también nos dice que si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, nosotros seremos salvos y también nuestra casa. Pero también la palabra de Dios nos dice que por su llaga tú y yo somos sanos en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, no dudemos de clamar de día y de noche por esta situación. Dios te ha dado promesas. Dios te ha dicho que va a restaurar tu familia, y créelo con todo el corazón. Y si tú el día de hoy estás volviendo a creer en estas promesas, si tú estás creyendo y estás viendo con los ojos de la fe estos milagros cumplidos, hoy ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Ahí donde tú estás, hermano, ponte de pie. Ponte de pie. Y ahí, hermanos, con las manos levantadas, con tus ojos cerrados, pidiéndole a Dios, ora con una voz audible, sin que molestes al de al lado, pero sí que te escuche Dios. Y cierra tus ojos, hermanos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy tú nos has hablado a través de tu palabra por medio de la historia de tu amigo Lázaro, papá. Hoy tú primeramente, Señor, nos has mostrado que los tiempos de nosotros no son tus tiempos, papá. Que muchas veces nosotros nos hemos desesperado tanto, Señor, porque no hemos visto, Señor, llegar esa promesa a nuestras vidas. Y muchas veces hemos desistido, Señor, de buscarte, de creer en esas promesas, papá. Pero hoy nos damos cuenta, papá, que aún cuando la promesa, cuando esa situación se haya agravado tanto que ante nuestros ojos ya no haya solución, hoy vemos con los ojos de la fe, Señor, como tú, Señor, estás obrando. Hoy te pedimos, papá, que pongas en cada uno de nosotros esa paciencia, ese fruto de tu Espíritu Santo en nosotros, que no nos permitas desistir de la búsqueda diaria, Señor, de ese clamor, Señor, incesante, Señor, a tu presencia, papá. Ayúdanos, papito lindo, a creer, Señor, en tus promesas. También tú nos has hablado el día de hoy, papá, que tú no eres indistintos a nuestro dolor, papá, porque por medio de esa historia de tu amigo Lázaro, papá, tú te estremeciste, Señor, en espíritu, te conmoviste y lloraste, Señor.
Tú has visto nuestras lágrimas, papá. Tú has visto cómo de rodillas hemos clamado por nuestros hijos, papá. Cómo de rodillas hemos clamado por ese trabajo, porque ya no tenemos, papá. Ya no tenemos ese trabajo, papá. Ya no tenemos que darle de comer a nuestra familia. Tú has visto, papá, cómo hemos clamado ante ti por esa sanidad, papá. Porque tengo hijos, papá. Porque tengo una familia que mantener, papá. Tengo familia, papá. Hoy, Señor, Tú nos has hablado, bendito Padre, que Tú te dueles en nuestro dolor, que Tú no eres indistinto, papá, pero Tú tan solamente nos dices que creamos, papá, en Tu palabra, Señor. Y ahí es donde nos dices, papá, que te creamos a Ti porque veremos Tu gloria, papá. Hoy, Señor, Tú nos has mostrado, Señor, todas esas promesas que nos has dado a cada uno de nosotros y que tal vez hemos olvidado, papá. Hoy, Señor, las has traído nuevamente, Señor, a nuestra memoria, Señor. Y no vamos a desistir, papá, porque si Tú nos prometiste que vas a traer a nuestro hijo, así será. No va a ser en nuestro tiempo, papá, pero sí va a ser en Tu tiempo. Tú nos prometiste que nuestra familia va a ser salva y así será, papá. Tú nos prometiste que nuestras alacenas estarán llenas, así será, Señor. Nosotros haremos nuestra parte, trabajar, Señor, ser, Señor, excelentes en nuestro trabajo, Señor. Tú nos prometiste esa sanidad y así será, papá. Así será. Nosotros iremos con estos doctores, Señor, tomaremos ese medicamento, papá, y seremos sanos en Tu nombre, papá. Hoy te pedimos, papito lindo, que en el nombre de Jesús, en cada uno de nosotros pongas ese fruto también de la fe, papá. Ayúdanos, bendito Padre, a creer, Señor, en Tu palabra, a no dudar, papá. No importa, Señor, que ya estemos en ese proceso de descomposición, en esa situación, porque nosotros lo vamos a creer con todo nuestro corazón, papá. Porque así Tú lo hiciste con Tu amigo Lázaro, lo resucitaste, papá. Y así lo harás en nuestras vidas, bendito Padre. Veremos Tu gloria, veremos este milagro hecho, papá. Y daremos testimonio, daremos gloria a Ti, bendito Padre. Y seremos de bendición para aquellos hermanos que estén pasando por esa situación. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que Tú guardes en nuestra mente y nuestro corazón esta palabra, que la hagas carne en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos a Ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.